del profeta Isaías, del profeta Jeremías, que a pesar de las circunstancias que tuvieron ellos, nunca faltó la fe. Y dice la palabra de Dios, y a mí eso me pega en el corazón, mis hermanos, que ellos esperaban una patria mejor, la cual Dios no la quiso traer. ¿Sabe por qué? Porque faltábamos nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Que estos hombres eran superdotados? ¿Que estos hombres eran diferentes a nosotros? ¿Qué tenían estas personas? ¿Por qué están escritas en la Escritura? ¿Por qué Dios permitió que estos hombres permanecieran aquí y que sus nombres permanecieran hasta nuestros tiempos? ¿Qué eran diferentes ellos? ¿Pasaron situaciones difíciles que golpearon sus vidas? Jacob, mis hermanos, después de tener el problema con Esaú y de huir, estuvo con su suegro, ¿lo recuerdan? Y pasó una situación muy difícil cuando venía de regreso. ¿Quién lo esperaba? Lo esperaba su hermano Esaú, ¿se acuerdan? ¿Y qué había prometido Esaú? Matarlo, acabar con él. Pero este hombre, hermanos, con el tiempo, había ido al encuentro de su Creador, había ido al encuentro de Dios. ¿Se acuerdan que luchó contra un ángel, dice la palabra de Dios? Y le dijo, no te soltaré hasta que ¿qué? Hasta que tú me bendigas, hasta que la gloria de Dios caiga sobre mí, hasta que el Espíritu de Dios esté en mí, entonces te soltaré. Y entonces el ángel lo bendijo. Yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre ese Jacob y nosotros? Jacob pasó por una situación difícil. Génesis capítulo 37, por favor. Yo quiero pedirles un favor, hermanos. ¿Quién me ayuda con mis hermanas que les acabamos de dar la escritura? Si no la encuentran, por ahí ayúdenme, por favor. César, voltéense, ayuden a las hermanas. Génesis capítulo 37, verso 33. Llegan con Jacob y le dicen, y dice Jacob, ¿y él qué, mis hermanos? Y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido ¿qué? Pero yo quiero decirle, como Jacob había tenido un encuentro con Dios, no se tenía que doblar ante el dolor. Tenía él que confiar en su Dios. ¿Se dobló o no se dobló ante la noticia que le estaban dando? Dice la palabra de Dios así. Entonces Jacob, ¿qué hizo, hermanos? Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus hombros y guardó luto muchos días. ¿Por quién? Y se levantaron sus hijos, todos los que estaban con él y sus hijas, ¿para qué más? Para ir con él y consolarlo y acompañarlo. Pero la palabra de Dios, miren el dolor que sentía este varón de Dios. Él no quiso ¿qué? ¿Por qué no quiso recibir ese consuelo? Le había dolido algo. Y es que le estaban diciendo, hermanos, que su hijo José ¿qué? No era una noticia que le diera paz. No era una noticia buena. Era una noticia que le estaba rompiendo el corazón, que le estaba pegando en lo más profundo a este hombre. No quiso ser consolado y dijo, descenderé enlutado a mi hijo. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Y qué hizo este hombre lleno de fe que había conocido a Dios? Hermanos míos, se dobló.
lloró. ¿Y qué era llorar en la cultura hebrea? Podían llorar las mujeres, pero los patriarcas no podían llorar, los representantes de la familia no podían llorar. Pero este hombre era ejemplo para sus hijos porque había tenido un encuentro con Dios. Dios lo había bendecido en su peregrinar, pero ahora estaba lastimado, mis hermanos. Estaba golpeado por situaciones que tiene la vida. Y él consideró que en ese momento su hijo, ¿cómo estaba? Muerto, despedazado, que no lo volvería a ver. Por eso cuando le dicen, tu hijo José vive, a mí se me hace un hombre anciano, hermanos, que tiene dificultad para caminar. Sin embargo, ¿qué hace? Quiere ir corriendo al encuentro. ¿Y qué escena nos narra la Escritura? Cuando José ve a su padre, ¿se acuerdan, hermanos? Y Jacob lo ve, entonces que se llenan de abrazos, hermanos, y hay un llanto. Pero yo quiero ver otro hombre. Segundo de Samuel, capítulo 18. Verso 32. ¿Se acuerdan quién traía problemas? David traía problemas ¿con quién? Con su hijo Absalón. Ha de haber sido tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué buscaba Absalón de su padre? ¿Pero qué quería? Quería matarlo. ¿Y David qué hacía? Huía de él. Porque Absalón era poderoso, mis hermanos. Y entonces David tenía que huir de su hijo para que no lo matara. Pero un día tuvieron guerra, el ejército de David contra el ejército de Absalón. Y entonces el rey, ¿de qué está preocupado en este momento? ¿Por la vida de quién? De su hijo Absalón. Porque lo ama, ¿están de acuerdo? Nosotros los que somos padres, a veces nuestros hijos se rebelan contra nosotros, son duros contra nosotros, nos dicen verdades, pero siempre ¿qué hay en nuestro corazón? Hay un perdón de nosotros, hay un amor. Y usted vuelve a abrazar a su hijo y le dice, no te preocupes, ya lo olvidé. Pero aquí el rey está preocupado por algo. El rey entonces le dice al mensajero, al etíope, después de la guerra, ¿sí me explico, hermanos? Después de la guerra, le dice, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti, ¿para qué? ¿Qué entiende en este momento David? ¿Qué le impacta a David, hermanos? Entonces dice la palabra de Dios, véalo usted. ¿Qué le pasó al rey, hermanos? ¿Qué es turbar? Ayúdenme, hermanos, ¿qué es turbar? Se consternó, ¿qué más? Le dolió, se desestabilizó, se entristeció. Hermanos, la turbación es algo profundo que nos está pasando. Cuando le están diciendo a este padre que es el rey David, este hombre que escribió salmos preciosos, que escribió maravillas en la intimidad con Dios, ahora le están diciendo, ¿tu hijo qué? Entonces el rey se turbió y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Yo le pregunto, ¿tenía derecho a llorar David? Pues no era un hombre de fe, hermanos.
¿No era un hombre que conocía a Dios? ¿No era un hombre que sabía lo que es tener el Espíritu de Dios? Cuando peleó con Goliat, ¿se acuerdan? ¡Qué ejemplo de hombre! Cuando salía a la guerra, ¡qué ejemplo de hombre! Pero ahora el pueblo ve ese estandarte de ese hombre, ¿cómo lo ve? Derrotado, hermanos, ante tal noticia. Porque cómo amamos los padres a los hijos. A veces decimos cuando están chicos nos duele, cuando están grandes también nos duelen los hijos y nos van a doler toda la vida nuestros hijos. Y muchas veces los vemos en la cama con enfermedades y decimos nosotros, ojalá yo estuviera enfermo por él o por ella. Pero aquí está el rey que tiene todo el poder materialmente. Un rey muy próspero, un rey con un reino unido. Que Israel se le rinde a los pies. Pero ahora, ¿qué está viendo él, hermanos? Ahora está batido, está turbado. Le están pegando en el corazón las situaciones que tiene la vida. Y entonces, yo me lo imagino, perdón por la expresión, amados hermanos, pero este rey se pone como loco. Se pone a gritarle a su hijo Absalón, pero Absalón, ¿cómo está, hermanos? Absalón ya no le puede responder. Una vida de David con dolor, con desesperación, una vida desconsolada, una vida golpeada, una vida destrozada en ese momento. ¿Eran humanos o no eran humanos? Juan capítulo 11, por favor. Verso 19. Conocemos esta escena, ¿verdad? Sí, ayúdenme, hermanos, con los hermanos que les acabamos de dar la escritura. Si alguien se pone de pie y les ayuda y me va a hacer... ¿Sí? ¿Lo tenemos? Verso 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a ¿para qué? Para consolarle, ¿por quién? La pregunta es, ¿Marta y María amaban a Lázaro? Era un hogar muy amado, hermanos, Era un hogar que destilaba amor, y le voy a decir por qué. ¿A dónde acostumbraba Jesús cuando llegaba a Betania? A la casa de ellos. A Jesús le gustaba habitar en casa de ellos. Y Jesús no podía habitar donde había pecado, donde no había paz. Jesús habitaba donde había paz y veía el Espíritu de Dios. Y este era un hogar que tenía el Espíritu de Dios. Pero habían perdido a un ser querido. Estaban golpeadas Marta y María. Y entonces dice la palabra de Dios que muchos judíos aquí habían venido. Hermanos, y los que hemos perdido un ser querido, ¿qué pasa cuando alguien viene y nos acompaña? ¿Qué le ha pasado a usted? Hay personas que no hablan, pero con el simple hecho de que estén al lado de nosotros es más que suficiente. En un funeral que estuvimos en uno de mis tíos, llegó un amigo y se sentó al lado de mi primo toda la noche. ¿Sabe qué? Nunca abrió la boca este hombre, pero estuvo desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana al lado de él. Al final uno de mis primos me dijo, es un amigo entrañable. Muchos judíos aquí habían venido a casa de Marta y María a consolarlas, a darles palabras de aliento, a decirles textos de la Escritura. Y seguimos caminando, hermanos, en la Escritura. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que qué, hermanos, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa.
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, ¿qué? A ver, ¿cómo sería la cara de Marta en ese encuentro con Jesús? ¿Qué vio Jesucristo en la cara de Marta? ¿Venía riéndose Marta? Marta venía lastimada, ¿sí me explico, hermanos? Venía con dolor. Imagínense la cara de Marta y la ve Jesucristo. Marta está destrozada. Marta está lastimada. Ay, hermanos. Y hay heridas que cómo duelen en el corazón. Así llega Marta. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué? ¿Le reclama o no le reclama? Claro que le reclama, porque en esa desesperación, ¿qué quiere hacer ella? Dice: si tú hubieras estado aquí, ¿qué? Yo tengo testimonio que Jesús ha sanado a mucha gente, que Jesús a eso vino al mundo, ¿verdad? Pero ahora Marta está sufriendo. Y Jesús, miren, hermanos, verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, ¿Dios qué? Jesús le dijo: ¿tu hermano qué? Hermano, y aquí me quiero detener, Marta sabía de la esperanza que tenemos de la resurrección. Claro que lo conocía, claro que lo sabía, claro que tenía fe, pero le estaba doliendo algo en su corazón. Y los seres queridos, cuando se nos van, hermanos, nos duele el corazón. Y sabemos que mueren en la esperanza en Cristo Jesús y que duermen en el Señor, hermanos, pero nos duele en lo más profundo. Verso 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy qué, hermanos. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí. ¿Crees esto, Marta? ¿Lo crees? Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a dónde. Pero cómo seguía el rostro de Marta de acuerdo a la lección, de acuerdo a la Escritura. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vio a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: ¿va a dónde? Al sepulcro, porque está dolida, porque está lastimada. ¿Sí, hermanos? María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría qué, hermanos, no habría muerto. ¿Quién? Mi hermano. Otra vez Marta y María le están reclamando y le están diciendo: si tú hubieras estado aquí, ¿qué, mis hermanos? Yo le pregunto a la iglesia que estamos aquí, mis hermanos, ¿que estos hombres, esas mujeres, no fueron humanos? ¿Estaban tomados de la mano de Dios? Claro que estaban tomados muy fuerte de la mano de Dios, pero les dolía lo que estaba pasando. ¿Qué vio Jesús en ellas? Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, ¿qué pasó con el espíritu de Jesús, hermanos? ¿Y qué volvió a pasar? ¿Cómo habrá visto Jesús llorar a Marta y a María? Nada más se le salieron unas lágrimas. Primero lo encontró Marta.
Después lo encontró María. Y dice la palabra de Dios que Jesús se conmovió. Y le dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ve. ¿Y qué pasa con el Hijo de Dios, hermanos? Dígame, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucedería en la Escritura si Marta y María, mis hermanos, llegan con Cristo Jesús y le dicen: ha muerto mi hermano Lázaro, y en la situación en que estaban, y que Jesús se hubiera dado la vuelta y le hubiera dicho: no te preocupes, no va a pasar nada, ten fe, mujer de poca fe? No, Jesús entiende la humanidad de estas mujeres, y Jesús nos entiende, hermanos, hasta el día de hoy, la humanidad que tenemos nosotros, cuando nos duele un ser querido, cuando los perdemos, y Jesús los está viendo. Y aquí también hay enseñanza de Cristo Jesús. ¿Qué hizo para consolar a Marta y a María, hermanos? Lloró con ellas. Tuvo empatía Cristo Jesús. No pudo ser frío, no pudo ser indiferente con las situaciones que le pasaba a aquellos que él amaba, a aquellos que estaban en el mundo. Y entonces empezó a llorar. El Hijo de Dios llorando, hermanos. El Hijo de Dios llorando. Jesús está mostrando la humanidad de nosotros. Jesús está mostrando el dolor que tiene uno. Quiero comentarles, hermanos. Mi esposa es testigo. Mi papá, hermanos, amó mucho a sus papás, y mis abuelitos murieron ya grandes. Pero mi papá tuvo un excesivo amor por su mamá. La disfrutó mucho. Mi abuelita era de la iglesia, venía a la iglesia allá donde asistíamos nosotros a sus 93 años. Y todavía recuerdo el rostro de mi abuelita. Nosotros somos de un color, mi abuelita era de un color diferente, hermanos, de ojos verdes. Pero en el carro, hasta donde yo me acuerdo, todos amontonados atrás y mi abuelita adelante. Mi papá le llevaba de cenar, le llevaba de comer, le llevaba de desayunar, perdón que lo diga al revés, un amor excesivo. Un día mi abuelita se enfermó, hermanos. Y yo le decía a mi esposa: el día que se muera mi abuelita, no sé qué va a pasar con mi papá. Y cuando la estábamos enterrando, hermanos, yo vi lágrimas de mi papá. Y nos acercamos todos a abrazarlo. Y lo único que nos dijo fue: hijo, a los padres se les disfruta en vida. Pero cuando ya no están con nosotros, no nos queda más que decir: gracias, Dios. Y yo bendije mucho a Dios, hermanos. Cuando tenemos el dolor muy fuerte y alguien nos abraza, los que hemos perdido un ser querido, ¿qué pasa en nosotros, hermanos? ¿Qué siente usted? Perdón que me refiera a esto, pero ha sido una de las experiencias más fuertes de mi vida, hermano. Estábamos en un funeral de uno de mis tíos, ya para enterrarlo. Ya se lo iban a llevar. Y estaba yo sentado con uno de mis hijos platicando. Y llegó uno de mis primos y me dijo: Iván, en aquella capilla hay un señor que le está llorando mucho a su hijo que está muerto y está solito. Hermanos, agaché la cabeza, pero en automático mi hijo, el más chico, me dijo: papá, ve. Papá, ve. Hermanos, yo les pregunto,
Sí me explico la angustia que sentía en ese momento yo. Yo dije, pero ni me conoce. Hermanos, las escenas más impactantes que yo he visto de un padre llorándole a un hijo. Gemía este hombre, ¿sí me explico? Lloraba de manera impresionante. Y hermanos, estaba a una distancia como de 200 metros y yo seguí caminando. Me metí donde él estaba. Yo no lo conocía, este hombre era un hombre joven. Y hasta allá se oían los gritos como los que se oían de David cuando perdió a Absalón. Y me fui acercando y yo le decía, Señor, ayúdame, ayúdame, porque yo no puedo llegar hasta allá. Cuando llegué a él, hermanos, le toqué el hombro, y me volteó a ver. Por primera vez nos veíamos él y yo. Se levantó y nos dimos un abrazo, hermanos. Y se puso a llorar en mi hombro. Se puso a gritar en mi hombro, hermanos. Yo le recitaba el Salmo 23 y le decía, Dios, dame palabra de tu parte para que tú consueles a este hombre. Sin darme cuenta, muchos hermanos de la iglesia lo empezamos a acercar, hermanos. Y este hombre seguía gritando. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra de Dios, porque ellos ¿qué? ¿Quién consuela, hermanos? Segunda de Corintios capítulo 1, del 3 al 4. Dice así el apóstol. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de qué, hermanos, el cual nos consuela en todas ¿qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Mire qué precioso texto. ¿Quién nos ha consolado a nosotros, hermanos? Pero ¿con qué fin nos ha consolado? Para que también nosotros ¿qué? Cuidado, hermanos. A veces nos ha pasado, no digo aquí, porque yo estoy conociendo a la iglesia, pero en mi caminar en la iglesia a veces nos dicen, es que se murió el hermano de la hermana tal. Ah, ok. Ah, bueno. Ah, ya estaba grande. Ah, ya estaba muy enfermo y nos damos la vuelta. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento nosotros? Por eso muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María. ¿Sabe para qué? Para abrazarlos, para consolarlos. Porque un abrazo de nosotros dice mucho. Por eso Jesús lloró. No porque tenía debilidad en la fe, no porque pensaba que Dios no lo escuchaba. Lloró para que la humanidad sintiera que nos tenemos que ser compasivos con las personas, que tenemos que ser empáticos, que debemos dejar la frialdad entre nosotros. Debemos amar a las personas que están de duelo. Tenemos que abrazarlas. Yo quiero decirles, hermanos, a muchos de los que estamos aquí,
hemos perdido a seres muy amados. A seres muy amados. Y son cicatrices que quedan en nuestra vida. Una vez platicando con mi suegro tiene como 62 años de casado. Y le pregunté hace poco, ¿quién fue su primer hijo? ¿Te acuerdas, Becky? Y se puso a llorar mi suegro, hermanos. Y me dijo, hermano, se me murió de 2 años mi hijo. Le dije, ¿hace cuánto, hermano? Dice, hace 60 años, Iván. Y me sigue doliendo mi hijo. Pero él me decía, hermanos, gracias a Dios que nos da consolación. Gracias a Dios que nos abraza en situaciones difíciles. Y nosotros los que estamos aquí, hermanos, somos las manos de Dios. Y estamos para consolar. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. ¿Lo tenemos? Dice el verso 4 así. Y yo quiero decirles a todos mis hermanos que estamos aquí presentes. ¿Quién nos enjuagará nuestras lágrimas, hermanos? Enjuagará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá ¿qué? Ni habrá más llanto, ni qué más, hermanos. Porque las primeras cosas, ¿qué más? Las primeras cosas pasaron. Dios, hermanos, limpia nuestras lágrimas. Dios enjuagará nuestras lágrimas. Y a través de su amor, Él curará nuestras heridas. Que Dios nos ayude en este peregrinar. Amada iglesia de Belisario, preciosa iglesia, que tienes el Espíritu de Dios. Hoy Dios, hermanos, nos da una oportunidad muy preciosa. Yo le he pedido a mi hermana Leti, que está aquí. Le hemos ido a visitar por la pérdida de su hijo. Pero yo le dije, hermana Leti, hermana Diana, les he pedido permiso a ellos, hermanos. Vengan a la iglesia y permítanos abrazarlas. A la familia de la hermana Leti les dije, vengan a la iglesia. Nosotros hemos sido llamados a consolar a los enlutados. Hemos sido llamados, hermanos, en el reino de Dios. Y la palabra de Dios la acabamos de leer porque la palabra de Dios es la que nos rige. Y dice que así como Dios nos ha consolado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Consolar a otros. Y yo le dije a la hermana Leti, le dije a la hermana Diana, al hermano Eleazar, que no pudo estar. Hermanos, permítanos abrazarlos este día. Permítanos. Porque nosotros somos una iglesia que hemos sido salva por la sangre de Cristo Jesús. ¿Y lo podemos hacer esta tarde, hermanos? Quiero pedirle a mi hermana Leti, por favor, a mi hermana Dina, a mis hermanas que vienen con ustedes, pasen aquí al frente, por favor.